Hola a todos. En el presente vídeo vamos a hablar del concepto de continuidad de una función. Intuitivamente podemos decir que una función es continua si podemos representarla, como se suele decir, sin levantar el lápiz del papel. Veamos así algunos ejemplos en los que identificaremos gráficas de funciones que son continuas y otras que son discontinuas. Esta primera gráfica corresponde a una función continua, puesto que podemos representarla sin levantar el lápiz del papel. La siguiente, si os pregunto si es continua, todo el mundo seguramente me diga que sí es continua, es una función continua, puesto que a la hora de representarla puedo hacerlo sin levantar el lápiz del papel. Pero ¿y si os pregunto por la siguiente? ¿Se trata de una función continua? Bueno, muchos de vosotros seguramente hayáis caído en la trampa. Es verdad que se trata de una curva continua, pero en este caso no es una función. Recordad que para ser función, a cada valor de la variable independiente le correspondía un único valor de la variable dependiente. Es decir, aquí, si nos damos cuenta, por ejemplo, para el valor 2 tenemos dos imágenes, con lo cual esta curva no corresponde a una función. Es una curva continua, pero no es una función. Bien, y el siguiente ejemplo, que sí es función. Bueno, pues está claro que si yo intentase representar esta función, aquí, al llegar a este punto, tendría que levantar el lápiz del papel y continuar por este trozo de función. Con lo cual, aquí, en este caso, vemos que hay una discontinuidad, la función es discontinua y luego posteriormente estudiaremos que es una discontinuidad en el punto x igual a 1. ¿Y esta función? Pues efectivamente, si quisiese representarla, tendría que empezar a dibujar esta rama, levantar mi lápiz del papel, venir por aquí y representar esa otra rama. Por lo tanto, esta función también es discontinua y posteriormente hablaremos de que presenta una discontinuidad en x igual a 0. Bueno, esta idea intuitiva nos puede valer para analizar la continuidad de una función a partir de su gráfica. Pero, ¿cómo podemos analizar la continuidad de una función a partir de su expresión analítica? Para ello, en primer lugar, vamos a hablar de continuidad de una función en un punto. En este caso, diremos que una función es continua en un punto x igual a a si el límite, cuando x tiende a a de esa función, coincide con el valor de la función en dicho punto. Permitidme en este momento que os cuente una anécdota. Estando en quinto de carrera, mi profesor de topología algebraica nos hizo la siguiente pregunta en clase. ¿Qué diferencia hay entre un físico y un matemático? Al principio todos pensábamos que se trataba de un chiste, pero no fue así. Ante nuestro silencio, el profesor nos comenta, si a ambos se le pide que expliquen la igualdad A igual a B, el físico simplemente diría que A es igual a B. Sin embargo, el matemático diría que en primer lugar existe una cosa que tiene por nombre A. En segundo lugar, que existe otra cosa y que se llama B. Y en tercer lugar, que esas dos cosas que existen coinciden, es decir, son iguales. Con esto, él, siendo profesor de física y de matemáticas, nos quería hacer ver que los matemáticos en general éramos más teóricos que los físicos. Algunos preguntaréis que por qué os cuento esta anécdota en este momento. Pues con mucha razón, puesto que realmente cuando vamos a estudiar la continuidad de una función en un punto, si tenemos que estudiar esta igualdad, nosotros lo haremos en tres pasos. La existencia del límite, en un primer lugar. En un segundo lugar, veremos si existe la función en dicho punto, es decir, si A realmente es un punto del dominio de esa función, y si existe el límite de la función en ese punto y existe el valor de la función en dicho punto, si esos dos valores coinciden, diremos que la función es continua en este punto. En caso de no cumplirse alguna de las tres condiciones anteriores, diremos que la función es discontinua en ese punto. Por otro lado, diremos que una función es continua en un intervalo abierto a b si es continua en todos los puntos pertenecientes a ese intervalo. Sabiendo ya estudiar cuándo una función es continua en un punto, vamos a estudiar a continuación los tipos de discontinuidades que pueden presentarse. En primer lugar, estudiaremos la discontinuidad evitable.
Hablaremos de discontinuidad evitable en un punto cuando, siendo discontinua, existe el límite cuando x tiende a de esa función. Entonces pueden ocurrir dos cosas. Primero, que no exista el valor de la función en dicho punto, es decir, que ese punto no pertenezca al dominio de la función, o que si existe, no coincida con el valor del límite. Veamos el siguiente ejemplo. Si observamos la gráfica de esta función, podemos ver cómo es continua en todos los números reales, salvo en x igual a 2. Si la representamos, cuando llegamos al valor x igual a 2, tenemos que levantar el lápiz del papel y seguir representando por aquí. Si estudiamos el tipo de discontinuidad en ese punto, en x igual a 2, vemos como el límite cuando x tiende a 2 de la función es 4. Sin embargo, no existe el valor de la función en dicho punto. El punto, si lo veis, está abierto. En este caso hablamos de discontinuidad evitable, pero podría pasar que exista el valor de la función en este punto. Por ejemplo, va a valer 2. Seguiría siendo una discontinuidad evitable, puesto que existiendo el límite, que sigue siendo 4, no coincide con el valor de la función en dicho punto. Algunos preguntaréis por qué se llama evitable. Pues bien, efectivamente, porque haciendo un pequeño cambio en mi función, podemos conseguir una función continua. Es importante remarcar que la función no será igual, pero sí es verdad que es muy parecida. Así, por ejemplo, si nosotros tenemos esta función que no es continua en x igual a 2 y que la discontinuidad es evitable porque existe el límite, bastaría definir la función en 2 y decir que vale 4 para que fuese continua. Gráficamente, básicamente lo que hemos hecho es rellenar el punto, es decir, definir la función, repito, para x igual a 2 y decir que coincide con el valor del límite. En el caso de que existiese el valor de la función en el punto y no coincidiese, bastaría redefinir el valor de esa función en ese punto, es decir, traerme ese punto aquí arriba, es decir, cambiar y en vez de que f de 2 valiese 2, como valía antes, ahora valga 4. Si en las discontinuidades evitables existía el límite de la función en el punto y era un número real, en el caso de no existir hablaremos de discontinuidades inevitables o esenciales. Puede no existir límite porque existiendo los límites laterales no coincidan. En este caso hablaremos de discontinuidad de salto finito. Estudiando la gráfica de esta función, podemos decir rápidamente que es continua para todos los números reales salvo para x igual a 2. La podemos representar y cuando llegamos a x igual a 2, levantamos el lápiz del papel, damos este salto y continuamos representando. ¿Qué tipo de discontinuidad presenta esta función en x igual a 2? Si estudiamos su límite cuando x tiende a 2, vemos que por la izquierda tiende a 4 y que por la derecha tiende a menos 1, no existiendo así el límite cuando x tiende a 2 de la función. En este caso diremos que f de x presenta en x igual a 2 una discontinuidad de salto finito. En estos casos podemos cuantificar el salto, que será el valor absoluto de la diferencia de los límites laterales. En nuestro caso, el salto es la distancia que hay desde este punto a este punto, es decir, la diferencia en valor absoluto de estos dos valores, 4 menos menos 1. Por eso, en este caso, hablaremos de que el salto es 5. El tercer y último tipo de discontinuidad es la discontinuidad de salto infinito, la cual se dará siempre que alguno de los límites laterales de la función en el punto sea infinito. En el ejemplo, observamos que la función es continua en el conjunto de todos los números reales, salvo en x igual a 1. Podemos representarla, toda esta rama de aquí, que continúa hacia abajo, en 1 saltamos y continuamos representando esta rama. En este caso, el tipo de discontinuidad en x igual a 1 es de salto infinito,
puesto que el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda es menos infinito y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha es más infinito. Siguiendo con el estudio de la continuidad de una función, tendremos situaciones en las que podemos hablar de continuidad lateral. Hablaremos de continuidad por la derecha en x igual a a si la función en ese punto coincide con el límite cuando x tiende a por la derecha de esa función. Y continuidad por la izquierda en x igual a b si el valor de la función en dicho punto coincide con el límite cuando x tiende a b por la izquierda de esa función. Así, diremos que una función es continua en un intervalo cerrado AB si lo es en todos los puntos del intervalo abierto y es continua por la derecha en x igual a a y por la izquierda en x igual a b. Para terminar de hablar de la continuidad de una función, podemos decir que si dos funciones son continuas en un punto, en la mayoría de las ocasiones la función obtenida a partir de ellas también es continua. A la hora de la práctica, esto nos garantiza que las funciones polinómicas, las exponenciales, las logarítmicas, racionales, radicales y trigonométricas son continuas en todo su dominio. Antes de terminar este vídeo, veamos cómo se estudia la continuidad de una función definida a trozos. Para ello, nos basaremos en este ejemplo. Sea f de x esta función definida a trozos. Antes de estudiar la continuidad en sí, calcularemos su dominio, que como podéis ver, su dominio es el conjunto de los números reales. Para empezar a estudiar la continuidad, antes de estudiar qué es lo que pasa en los puntos críticos x igual a 2 y x igual a 4, que es donde la función está partida, hablaremos de la continuidad del resto de puntos. Así, con una frase de este tipo, diremos que la función es continua desde menos infinito hasta 2 por tratarse de una función, de un trozo de una función polinómica que siempre es continua, en particular en ese conjunto de puntos. La función es continua de 2 hasta 4 por ser una función constante, un trozo de una función constante que siempre es continua, en particular desde 2 hasta 4. Y también es continua en este conjunto por tratarse de otro trozo de una función polinómica, que siempre es continua, en particular en ese conjunto de valores. Si os fijáis, aquí siempre hablo de intervalos y semirrectas abiertas. Eso que acabamos de ver gráficamente en nuestra función es muy fácil de explicar. Nosotros tenemos un trozo de una función, en este caso parabólica, que es continua hasta x igual a 2. Desde 2 hasta 4 la función también será continua en este trozo. Y a partir de 4 la función también es continua por ser una función lineal. Una vez que hemos estudiado la continuidad en todos estos puntos, estudiaremos de manera particular qué pasa en x igual a 2 y en x igual a 4. Para estudiar la continuidad en x igual a 2, empezamos a calcular el valor de la función en dicho punto. ¿Cuánto vale f de 2? Bien, pues la función en 2, nos venimos aquí, sustituimos y quedaría 2 menos 1, 1, al cuadrado 1, menos 1 más 3 es 2. Una vez que sabemos que existe el valor de la función en el punto x igual a 2 y que vale 2, estudiaremos la existencia del límite en dicho punto. Al tratarse de una función definida a trozos y estar esa función partida en 2, estudiaremos el límite lateral por la izquierda por un lado y el límite lateral por la derecha por otro. En el caso del límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, a la izquierda del 2, estamos en este trozo de función y calculando el límite nos sale exactamente 2. Y si calculamos el límite por la derecha, sabemos que estamos en este trozo de función. Así que el límite de la función constantemente 1 es 1. En este caso, al tener límites laterales distintos, no existe el límite de la función en el punto. Así podremos hablar de que f de x es discontinua en x igual a 2. Esa discontinuidad es de tipo de salto finito, incluso podemos cuantificar el salto, que era la diferencia entre los límites laterales. En este caso es 2 menos 1, 1.
Gráficamente podemos ver efectivamente que se trata de un tipo de discontinuidad de salto finito en x igual a 2, puesto que el valor de la función en 2 vale 2, el límite por la izquierda de la función es 2 y el límite por la derecha es 1, y el salto de esa discontinuidad es 1. Por último, estudiaremos la continuidad en x igual a 4, empezando por calcular el valor de la función en ese punto. La función en 4 vale menos 4 más 5, 1. Para estudiar el límite en dicho punto tenemos que estudiar límites laterales, puesto que la función está partida en 4. Así, el límite por la derecha, estamos en este trozo de función, y vale 1. Y el límite por la izquierda, que estamos en este trozo de la función, también vale 1. Al coincidir los límites laterales, diremos que el límite cuando x tiende a 4 de esa función vale 1. Como el valor de la función en 4 es igual al límite cuando x tiende a 4 de la función, podemos asegurar que la función es continua en x igual a 4. Así, podemos resumir que la función será continua en todos los números reales, salvo en x igual a 2. Esto es todo lo referente al concepto de continuidad de una función. Espero que os haya quedado un poquito más claro. Muchas gracias y un saludo a todos.